En una pequeña localidad a las afueras de Madrid, vivía Carmen López, una mujer trabajadora, madre soltera de una niña de apenas 4 años llamada Lucía. Carmen llevaba una vida tranquila, centrada en su empleo en una tienda de ropa y en cuidar de su hija. Lucía era, a ojos de todos, una niña normal, curiosa, alegre y algo traviesa como corresponde a su edad. Sin embargo, con el paso de los meses, Carmen empezó a notar algo extraño en el comportamiento de la pequeña. Todo comenzó una tarde cualquiera, mientras preparaban la cena en la cocina. Lucía, con su manera infantil y despreocupada, empezó a contarle a su madre historias sobre una casa grande en el campo. Describía con detalle un porche de madera, un pozo antiguo al lado de un naranjo, un establo con olor a heno y un perro llamado Bolo que, según ella, estaba enterrado junto a la cerca rota del corral. Carmen, sorprendida por tanta especificidad, le preguntó dónde había visto ese lugar, pensando que quizás lo había visto en algún dibujo animado o en un cuento. Pero Lucía negó con la cabeza y dijo que no, que ella había vivido allí. Antes, al principio, Carmen pensó que se trataba simplemente de la imaginación activa de su hija. Lucía siempre inventaba juegos y personajes, y Carmen no le dio mayor importancia. Sin embargo, a medida que pasaban las semanas, las historias se volvían más complejas y detalladas. La niña hablaba de vecinos, mencionaba nombres de personas. Recordaba el olor del pan recién hecho en una cocina con horno de leña y describía habitaciones con muebles antiguos, alfombras bordadas y cuadros de paisajes colgados en las paredes. Incluso contaba que, desde una de las ventanas del piso superior, se veía un río con un puente de piedra. Carmen empezó a inquietarse. Lo más extraño era que Lucía hablaba de todo aquello con una nostalgia que no parecía propia de una niña tan pequeña. A veces, mientras jugaba con sus muñecas, se detenía y decía frases como: «Cuando vivía allí, mi sobrino siempre me ayudaba a cuidar el huerto, o en mi otra casa. Me gustaba leer junto a la chimenea cuando llovía». No eran comentarios sueltos. La forma en que los decía, la entonación, incluso la mirada perdida que adoptaba, transmitían una sensación de recuerdo real. Una noche, después de acostar a la niña, Carmen se quedó pensando en todo aquello. Decidió que, aunque no creyera en historias de reencarnación o vidas pasadas, había algo en la insistencia y precisión de Lucía que merecía ser investigado. Así que, en los días siguientes, empezó a anotar todo lo que su hija le contaba. Escribía nombres, descripciones, ubicaciones y cualquier dato que pudiera servir para buscar información más adelante. En poco tiempo, su libreta estaba llena de anotaciones: casa con tejas rojas, perro Bolo enterrado cerca de la valla rota, vecino llamado Don Mateo, puerta de entrada azul con aldaba de bronce en forma de león. Algunos datos parecían demasiado específicos para ser inventados. Intrigada, Carmen decidió hacer búsquedas en Internet, probando combinaciones de palabras y nombres junto con términos como casa rural o finca antigua en diferentes provincias de España. Pasaron semanas sin resultados concluyentes, hasta que una tarde, revisando anuncios de venta de propiedades antiguas, encontró algo que la dejó sin aliento: una finca en la provincia de Toledo que coincidía casi en todo con lo que Lucía describía. En las fotos se veía un porche de madera, un naranjo junto a un pozo y, al fondo, lo que parecía una cerca rota. La descripción mencionaba que la casa había pertenecido durante décadas a una mujer llamada Teresa Martín, fallecida hacía unos 12 años. Carmen no podía creerlo. Decidió contactar con el número que aparecía en el anuncio y quien respondió fue un hombre de voz grave que se presentó como Javier, sobrino de la antigua propietaria. Al principio, Carmen fue cautelosa. No quería parecer una lunática, así que inventó una excusa diciendo que estaba interesada en propiedades rurales y que quería saber más sobre la historia del lugar. Javier, al notar su interés genuino, le contó que su tía Teresa había vivido allí toda su vida, que era una mujer muy querida en el pueblo y que había muerto de neumonía durante un invierno especialmente frío. Carmen escuchaba en silencio, procesando cada palabra.
Cuando Javier mencionó que Teresa había tenido un perro mestizo llamado Bolo que estaba enterrado junto a la valla del corral, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Todo coincidía. Decidió ser más directa y le pidió a Javier que le contara más sobre la finca. Él habló de la cocina con horno de leña, del pequeño huerto, de la vista al río desde el piso superior y de las tardes de lectura junto a la chimenea. Carmen no pudo evitar interrumpirle para preguntar si Teresa solía tener visitas de algún sobrino que le ayudara con el huerto. Javier, sorprendido, confirmó que él mismo había pasado muchas temporadas allí en su infancia y juventud ayudando a su tía en todas esas tareas. Aunque desconcertado por la precisión con la que Carmen conocía la vida de Teresa, Javier aceptó su propuesta de visitar la finca. Carmen decidió que llevaría a Lucía sin darle ninguna información previa para ver cómo reaccionaba al estar allí. Cuando llegó el día del viaje, condujeron hasta Toledo por carreteras secundarias. Lucía iba tranquila, mirando por la ventana, hasta que, a medida que se acercaban, comenzó a ponerse inquieta. Al doblar una curva y ver la finca a lo lejos, la niña exclamó: «Mi casa». Carmen contuvo la respiración. Apenas pusieron un pie en el lugar, Lucía corrió hacia el porche. Acarició la madera como si comprobara que seguía igual y se dirigió directamente hacia el naranjo junto al pozo. Javier la miraba con el ceño fruncido, sin entender cómo aquella niña podía moverse con tanta familiaridad por un sitio en el que, según él, nunca había estado. Lucía caminaba por la finca como si estuviera siguiendo un mapa invisible grabado en su memoria. No dudaba ni un instante sobre a dónde ir, qué abrir o qué mirar. En lugar de explorar con la curiosidad de quien descubre algo nuevo, se movía con la seguridad de quien regresa a un lugar profundamente conocido. Se detuvo frente a la puerta principal, acarició la aldaba de bronce en forma de león y con una sonrisa tranquila dijo: «Aquí siempre saludaba a los vecinos cuando pasaban». Javier, cada vez más sorprendido, abrió la puerta y dejó que entraran. La niña recorrió el pasillo central, miró a su derecha y señaló: «Aquí estaba el salón, con los sillones viejos y la alfombra que olía a lavanda, pero ya no está». Carmen, que lo observaba todo en silencio, sentía como la incredulidad y la emoción se mezclaban dentro de ella. En la cocina, Lucía se acercó directamente al horno de leña y apoyó las manos sobre la piedra. Cerró los ojos unos segundos, como si pudiera sentir el calor de otras épocas. Luego señaló una estantería y dijo: «Aquí guardaba los tarros de mermelada. Mi favorita era la de albaricoque». Javier se llevó una mano a la cabeza. Recordaba perfectamente que su tía Teresa hacía mermelada de albaricoque y la almacenaba exactamente en ese sitio. En un momento, Lucía dejó de hablar y caminó hacia la parte trasera de la finca. Cruzó el corral sin vacilar hasta llegar a un rincón cubierto de hierba alta, junto a la valla medio caída. Allí, sin previo aviso, se arrodilló y empezó a apartar la hierba con las manos. «Aquí está Bolo», dijo con voz suave. Javier, conmovido, confirmó que allí mismo habían enterrado al perro hacía muchos años y que la tierra nunca se había removido desde entonces. La visita continuó por las habitaciones del piso superior. En una de ellas, Lucía se detuvo frente a un viejo armario de madera, sin pedir ayuda. Abrió la puerta y comenzó a buscar algo en un cajón. Sacó una pequeña caja de lata oxidada que Javier reconoció inmediatamente. Era una caja que su tía utilizaba para guardar cartas antiguas, algunas de ellas escritas por él cuando era niño. Lo que más impactó a Carmen fue que Lucía, sin mirar, dijo: «Aquí guardaba mis gafas y la pluma con la que escribía por las noches». En un rincón del dormitorio, la niña señaló hacia el techo y comentó que, en su tiempo, había colgado allí un atrapasueños que le había regalado una vecina del pueblo. Javier, boquiabierto, confirmó que recordaba haberlo visto cuando era niño, pero que se había perdido tras la muerte de Teresa. Más tarde, mientras caminaban por el jardín, Lucía miró a Javier y le dijo con una naturalidad desarmante: «Prometí que plantaría un campo entero de girasoles para ti».
Pero nunca lo hice. El hombre sintió un nudo en la garganta. No tenía idea de por qué esas palabras le afectaban tanto. Pero había en la voz de la niña un tono familiar, casi idéntico al de su tía cuando le hacía promesas. Carmen decidió que era hora de marcharse, pero Javier insistió en que volvieran pronto. Quería entender más de lo que estaba ocurriendo. En el camino de regreso, Lucía parecía tranquila, como si un peso invisible se hubiera aliviado. Sin embargo, Carmen notó que, en los días posteriores, la niña hablaba cada vez menos sobre la finca y sus recuerdos. Pasaron las semanas y Carmen pensó que quizá todo aquello había sido un episodio aislado. Sin embargo, una tarde encontró a Lucía dibujando en su habitación. El papel mostraba una escena inconfundible: la finca, el porche, el naranjo y un campo enorme de girasoles que se extendía hasta el horizonte. Lo extraño era que, hasta ese momento, en la finca no había girasoles. Intrigada, Carmen llamó a Javier para contarle lo del dibujo. Él, sorprendido, respondió que, casualmente, unos días después de su visita, habían empezado a crecer girasoles en una parte del terreno que llevaba años sin cultivarse. Al principio pensó que sería obra de alguna semilla traída por el viento o por pájaros, pero la forma en que crecían resultaba inquietante. No estaban dispersos al azar, sino formando un corazón enorme visible desde la colina cercana. Cuando Javier le envió una foto del campo, Carmen quedó sin palabras. Era idéntico al dibujo que Lucía había hecho hasta el más mínimo detalle. No se trataba solo de una coincidencia estética. En el centro del corazón, las flores crecían de tal manera que, vistas desde cierta altura, dibujaban un rostro. Y ese rostro, sin duda alguna, era el de Teresa Martín. En los meses siguientes, Carmen y Javier mantuvieron el contacto. A veces, Javier llamaba para contarle que había ocurrido algo extraño en la finca. Un libro de cocina de Teresa aparecía abierto sobre la mesa sin que nadie lo hubiera movido. El atrapasueños perdido colgaba de nuevo en el techo de la habitación. O el aire se llenaba de olor a lavanda en días sin flores cercanas. Lucía, por su parte, fue dejando de recordar detalles concretos. Ya no hablaba del perro ni del huerto. Y parecía olvidar el nombre de Teresa. Sin embargo, su conexión con Javier seguía siendo fuerte. Cada vez que él la visitaba en Madrid, la niña lo recibía con un abrazo cálido, sin saber bien por qué. Le decía: «Te echaba de menos». Carmen, aunque nunca había sido supersticiosa, empezó a aceptar que había algo en todo esto que escapaba a cualquier explicación lógica. No sabía si creer en la reencarnación, en la memoria genética o en algún tipo de conexión espiritual. Pero no podía negar lo que había visto con sus propios ojos. Un día, Javier las invitó de nuevo a la finca. Esta vez, el campo de girasoles estaba en plena floración. El sol caía sobre las flores doradas y el rostro de Teresa, formado por el patrón natural de los pétalos, se distinguía claramente desde la loma. Lucía corrió entre las flores, riendo, sin reconocer conscientemente la promesa que había hecho en otra vida, pero cumpliéndola al fin. Carmen y Javier se miraron en silencio. En ese momento, entendieron que había cosas que no necesitaban explicación, que el amor y los lazos verdaderos podían atravesar el tiempo y las vidas. Y aunque Lucía ya no recordara quién había sido, algo en su interior seguía conectado a aquel lugar, a aquella historia, y sobre todo a aquella persona. Con el paso de los años, la finca y sus girasoles se convirtieron en un lugar especial, no solo para Javier, sino también para Carmen y Lucía. No había verano en el que no viajaran hasta el pueblo para pasar unos días allí. Aunque la niña ya no hablaba de recuerdos antiguos, seguía comportándose como si ese paisaje le resultara más familiar que cualquier otro. En una ocasión, mientras ayudaba a Javier a arreglar una cerca, Lucía se detuvo de repente, miró hacia el horizonte y dijo: «Si plantamos más girasoles allí, el corazón será más grande». No era una sugerencia cualquiera, señalaba exactamente el punto donde, años antes, Teresa había mencionado querer expandir el campo. Javier la miró con un gesto de ternura y decidió no hacer preguntas.
Simplemente asintió y se puso manos a la obra. El rostro de Teresa seguía formándose cada temporada entre las flores, aunque con ligeras variaciones. Como si el tiempo también jugara con los pétalos. Algunos vecinos comentaban que aquello era una señal, un milagro, o quizá un capricho de la naturaleza. Otros, más escépticos, preferían no darle demasiada importancia, sin embargo, para quienes conocían la historia completa. Era imposible no sentir que había algo profundo y misterioso detrás de todo. Lucía creció y con la adolescencia llegó una etapa en la que las visitas a la finca se hicieron menos frecuentes. Aún así, cada vez que ponía un pie en aquel lugar, parecía relajarse. Como si todo su cuerpo reconociera la paz que allí habitaba. Caminaba entre los girasoles acariciando sus tallos y respirando el aire con una nostalgia que no sabía explicar. En una tarde de verano, mientras el sol caía y teñía de oro el campo, Javier le contó a Lucía una historia que, hasta ese momento, había guardado para sí. No le habló de reencarnaciones ni de misterios sobrenaturales, sino de una mujer llamada Teresa que había amado profundamente la finca, que había cuidado cada rincón con paciencia y cariño, y que siempre había querido plantar girasoles, para alguien muy especial. Le habló de sus risas, de su cocina, de sus cartas y de su generosidad. Lucía escuchó en silencio, sin interrumpir. Cuando Javier terminó, ella dijo: «Parece alguien que me habría gustado conocer». Él sonrió con esa mezcla de melancolía y gratitud que surge cuando el pasado y el presente se tocan sin chocar. Con el tiempo, la finca siguió viva. El huerto volvió a dar frutos. El perro Bolo fue recordado con una lápida sencilla, y el atrapasueños permaneció colgado en su sitio, moviéndose suavemente con la brisa. Carmen, ya acostumbrada a aquel vínculo inexplicable, dejó de buscar explicaciones y simplemente disfrutó de lo que la vida les ofrecía. Años después, cuando Lucía ya era una mujer adulta, regresó sola a la finca. Javier la esperaba en el porche, envejecido pero con la misma calidez de siempre. Juntos caminaron hasta el corazón de girasoles que aún florecía con fuerza cada verano. Allí, entre el silencio y el rumor de las hojas movidas por el viento, ella dijo: «No sé por qué, pero siento que siempre voy a volver aquí». Javier le puso una mano en el hombro y respondió: «Porque hay lugares que nos pertenecen más allá de lo que recordamos». Y en ese instante, aunque ninguno de los dos lo mencionó, ambos supieron que no hablaban solo de un lugar físico, sino de algo mucho más profundo, de la certeza de que los lazos verdaderos no se rompen, que el amor no se extingue y que, de alguna manera, siempre encuentra el camino para reencontrarse. Lucía cerró los ojos y respiró el aroma inconfundible de los girasoles en flor, en su interior. Una sensación cálida y tranquila le dijo que, aunque no pudiera ponerle nombre, estaba en casa.